De estrés postraumático. Mi nombre es Milady Ayala Rivera, doctora Flor Pugliese, profesor de psiquiatría. Índice: trastorno de estrés postraumático según el CIE-10, según el DSM-5, y vamos a hablar del medicamento clomipramina, el cual vamos a hablar de farmacocinética, farmacodinamia, posología, mecanismo de acción, reacciones adversas, manejo de intoxicación, entre otros. El CIE-10 dice que define el trastorno de estrés postraumático como una respuesta estresante que ya sea de duración breve o de duración prolongada, de una naturaleza excepcionalmente que sea amenazante o catastrófica, que causaría por sí mismo un malestar generalizado en casi cualquier persona. Los factores de predisposición, tales como rasgos de personalidad, como por ejemplo los compulsivos o los asténicos. Las características típicas de este trastorno incluyen episodios repetidos de volver a vivenciar el trauma en forma de recuerdos molestos, es decir, revivencias, y sueños o pesadillas que se producen en el trasfondo persistente de una sensación de aturdimiento, embobamiento emocional, del desapego de los demás, falta de respuesta al entorno, anedonia y de evitación de actividad o situación evocadora del trauma. El inicio del trastorno es igual al trauma con el periodo de latencia, que puede variar de pocas semanas a meses. El curso es fluctuante, pero en la mayoría de los casos puede esperarse la recuperación. En una pequeña proporción de los casos, el trastorno puede seguirse de un curso crónico de muchos años, con una eventual transición o una transformación persistente de la personalidad. El CIE-10 tiene unos criterios específicos, como son: el primero, que es el paciente tiene que haber estado expuesto a un acontecimiento o situación estresante, ya sea de corta o de larga duración. Esta básicamente tiene una naturaleza amenazante o catastrófica y probablemente cursaría como malestar profundo en casi cualquier persona. El segundo, debe haber un recuerdo persistente, es decir, de revivir o acontecimientos o situaciones estresantes de forma de reviviscencias. También se dice que recuerdos vividos o sueños recurrentes, una sensación de malestar al exponerse a circunstancias parecidas asociadas al acontecimiento o situación estresante. Los criterios 3, el paciente demuestra una evitación real o preferente de circunstancias parecidas asociadas al acontecimiento o situación estresante. También dice que el criterio 4, presencia de alguno de los siguientes, como son: A, incapacidad para recordar parcial o completa de algunos aspectos importantes del periodo de exposición al acontecimiento o situación estresante. B, síntomas persistentes de hipersensibilidad psicológica y activación ausente ante la exposición, que se manifiestan por cualesquiera de los siguientes. A, dificultad para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o arrebatos de ira, dificultad para concentrarse, hipervigilancia o reacciones de sobresalto exageradas. Y 5, deben cumplirse los criterios B, C, E y D dentro de los 6 meses del acontecimiento estresante o con el fin del periodo de estrés. El comienzo diferido más de 6 meses puede incluirse en circunstancias especiales, pero debe especificarse claramente. Ahora bien, el DSM-5 tiene unos criterios, como son la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes: A, experiencia directa del suceso traumático, presencia directa del suceso que le haya ocurrido a otros. C, conocimiento de que el suceso traumático ocurrió a un familiar o amigo muy íntimo. D, exposición repetida o extrema de detalles repulsivos de sucesos traumáticos, por ejemplo, los socorristas cuando están recogiendo los restos humanos. B, presencia de uno o de los más síntomas de intrusión siguiente asociada al suceso traumático que comienza después del suceso traumático. Ahora bien, según el DSM-5, el punto B, hay recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios intrusivos, sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido o afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático, reacciones disociativas, malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático, y reacciones fisiológicas intensas a factores externos o internos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Ahora bien, el criterio C dice que hay evitación persistente de estímulos asociados a sucesos traumáticos que comienzan tras el suceso traumático, como se pone en manifiesto por una o las dos características siguientes. La primera característica es la evitación del esfuerzo para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca del estrechamiento asociado al suceso traumático. Y la segunda es evitación de esfuerzos para evitar recordatorios extremos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos o situaciones.
El criterio D, alteraciones negativas cognitivas del estado del ánimo asociadas al suceso traumático y comienzan o empeoran después del suceso traumático, como se ponen manifiestos por dos o más de las siguientes características: incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático, creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo o los demás, percepción distorsionada persistente de la causa o la consecuencia del suceso traumático, estado emocional negativo persistente, disminución importante de interés o la participación activa significativa, sentimiento de desapego, extrañamiento de los demás, incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Entre otros criterios encontramos el criterio número E, el cual hay una alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático que comienza o empeora después del suceso traumático, como se expone en manifiesto por dos o más de las características siguientes: A, comportamiento irritable o arrebatos de furia con poca o ninguna provocación; B, comportamiento imprudente o autodestructivo; C, hipervigilancia; D, respuesta de sobresalto exagerada; E, problemas de concentración; y F, alteraciones del sueño. También tenemos que la duración de la alteración, encontramos otro criterio que es la F, duración de alteración de los criterios B, C, D, E, es superior a un mes. Las alteraciones a causa del malestar clínicamente significativo de deterioro en lo social, laboral u otras series importantes. Y encontramos otro criterio que las alteraciones no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ejemplo, los medicamentos, el alcohol u otra afección médica. Ahora bien, encontramos un medicamento antidepresivo de manera de clasificación tricíclica, que es la clomipramina. El mecanismo de acción de la clomipramina es que inhibe la recaptación neuronal de noradrenalina y serotonina liberadas en la neurona sináptica. Su farmacocinética básicamente es que tiene una semivida de 8 a 80 horas, una dosis una vez al día, y son metabolizados por las CYP, que estas son unas enzimas que se encargan de metabolizar los fármacos. Y la respuesta puede ser variable. La ventana terapéutica es estrecha y se puede monitorizar en plasma. La farmacodinamia inhibe la recaptación del 5-HT y del NA, las terciarias, además inhibe el alfa-1 adrenérgico, muscarínicos y histaminérgicos H1. Los efectos adversos que pueden ser sedantes, como son los histaminérgicos y los alfa-1 adrenérgicos, que pueden ser tolerados. Cognitivos, visión borrosa, boca seca, taquicardia, que pueden ser los muscarínicos, estos también pueden tener cierta tolerancia. Y por último se puede dar lo que es la hipotensión ortostática por la alfa-1 adrenérgicos. Pueden bajar un umbral para las convulsiones y son cardiotóxicos. Intoxicación aguda. Grave, puede llevar a la muerte, excitación e inquietud breve, crisis tónico-crónicas, distonías, coma con respiración deprimida, hipoxia, reflujo disminuido, hipertermia, hipotensión. Interacciones con lo que son los inhibidores de los receptores de serotonina, los antipsicóticos, los antiarrítmicos tipo C. Aumenta las concentraciones de ATC. No usar en conjunto con los IMAO, que son inhibidores de la monoaminosidasa, y porque estos también pueden causar lo que es potenciar los efectos sobre las aminas simpático-miméticas. La aplicación terapéutica puede ser una utilidad limitada en depresión o impulso de seguridad y se utiliza como coadyuvante para el dolor oncológico o neuropático a dosis bajas. La posología se dice en geriatría, es decir, pacientes ancianos, iniciar 10 miligramos día y aumentar gradualmente hasta un nivel óptimo de 3 a 50 miligramos día. Niños y adolescentes, trastorno obsesivo compulsivo, 25 miligramos día, ir aumentando durante las 2 primeras semanas, administrar en tomas separadas hasta un máximo de 3 miligramos kilogramos o 100 miligramos, lo que sea menor. La máxima dosis de 3 miligramos sobre kilogramos o 200 miligramos. Ahora bien, el manejo de la intoxicación por clomipramina es básicamente, si hay alteración de la conducción, incluso en el manejo prehospitalario, se recomienda usar bicarbonato de sodio 1 mili equivalente por sobre kilogramo, lo que disminuye la fracción libre del fármaco. Las arritmias ventriculares se tratan con lidocaína o cardioversión eléctrica de acuerdo al protocolo Advanced Cardiac Life Support. Los ATC tienen efectos bloqueador alfa-adrenérgico postsináptico en la vasculatura periférica, pudiendo producir hipotensión arterial. En estos casos está indicado el aporte de fluidos y el caso de inotropos, y se restringe a unidades de cuidado intensivo. El carbonato es útil y se indica cuando no hay riesgo de aspiración o el paciente está intubado. La inducción de vómitos o el lavado gástrico no se recomienda, ya que retarda el uso del jabón activado.